Hola, muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Hecho en la Palito. Hoy me encuentro con mis compañeros. Hola, buenas tardes, soy Esteban. Hola, buenas tardes, soy Sasha. Hoy tenemos el placer de poder entrevistar a unos integrantes de la agrupación Hijos, que son Ana y Ezequiel, que le quería preguntar cómo están. Bueno, buenas tardes a todos ustedes, gracias por recibirnos y estamos bien, esta tardecita de lluvia que nos recibió en el barrio, pero bueno, acá estamos con la proyección de la película, ¿sí? Sí. Acá lo mismo, buenas tardes, gracias por la invitación, en nombre de todos los compañeros y compañeras de Hijos, estamos bien con mi Juana, me dijo que me perdí las tortas fritas y el mate cocido, así que tendré que venir otra vez temprano. No es garantía que otra vez sea temprano, pero contentos y gracias por la invitación. Buscaremos por ahí este estudio. Algunas tortas fritas igual para ofrecerles. No hay problema. Buscamos. Le quería hacer una pequeña si nos podría dar una pequeña introducción de qué es la agrupación Hijos. ¿Llorando? Bueno, me da el honor acá la señora Ana María. Bueno, Hijos de la Matanza es un organismo de derechos humanos, es una agrupación civil que nace en el año 2013, conformada por familiares de detenidos desaparecidos de La Matanza y de la zona oeste, principalmente de La Matanza, y distintos compañeros, militantes, activistas, ¿no? Como es mi caso también. Claro. Surgimos en el 2013 como una confluencia y como una necesidad de, empezar desde la sociedad civil a reclamar y a pensar el tema de lo que fue el terrorismo de Estado en La Matanza, porque sentíamos y veíamos que en los territorios es muy complicado hablar de violencia institucional, es muy complicado hablar de los desastres violentos que hace el Estado en la actualidad y los que ha hecho en el pasado. Sí. Si bien discursivamente a partir del gobierno de Néstor Carlos Kirchner se empezaron a hacer políticas sobre estos temas, sabemos que en los territorios siempre hay más resistencia a hablar, hay más miedo, y también hay una necesidad de justicia, ¿no? De acelerar los juicios de lesa humanidad que a nosotros nos motorizó mucho, como el juicio de la Brigada de Investigaciones de San Justo, juicio en el que se pidió y se buscó justicia también por el papá de Ana María, Héctor Galeano, y el juicio se produjo entre el año 2018 y 2020, pero la instrucción de la causa, es decir, el armado judicial, fue a partir del 2011, y todo eso fue motorizando mucho. Entonces, acá estamos y este año en septiembre cumplimos 10 años, ¿no? 10 años. Qué bueno. 10 años de caminar las localidades, de participar en los barrios y visibilizar a nuestros desaparecidos, ¿no? Como dijo Ezequiel, mi papá es uno de los 30.000, vivía acá cerca, acá en Peribehuí y Pampa, cerquita. Acá nomás. Acá en la zona hay muchos desaparecidos. Sí. Y lo que decidíamos en su momento es aquel que vivía en la misma casa que perteneció, en este caso que mi papá lo desaparecieron, pusimos placas. Si pasan por Peribehuí y Pampa, sobre Peribehuí 3375 está la placa de mi papá. Creo que conozco la casa. Es una casa celeste, sí. Sí, bueno. Sí, conozco. Esa es la casa de mi papá, de nuestros padres, o de mi padre en este caso, y vivió ahí mi mamá hasta hace poquitos años que falleció, así que es la casa paterna, ¿sí? Y así fuimos dándole impulso a la agrupación de recordar a nuestros seres queridos, porque nosotros no tenemos donde ir a hacer, no tuvimos duelo con ellos. Claro. ¿No? Es un círculo abierto. También hicimos en las plazas, en la plaza de la escuela número 6, hay una placa que la tenemos que restaurar ahora, después que se hizo la plaza nuevamente, sí, donde están los nombres de todos los desaparecidos de Villa Constructora, que en aquel momento cuando lo hicimos creo que eran 14 y ahora son 16 o 18, ¿no? Bueno, cada vez que vamos, a medida que vamos estudiando o que va informándose más en profundidad, va apareciendo alguien que se anima, a pesar de haber pasado más de 45 años, a hablar. Porque es complicado mucha gente nos callábamos.
¿no? Es decir, bueno, si bien algunos salíamos a buscarlos, otros trataron de no hacerlo por temor, por un montón de causas, porque no podían, porque no daba la situación, porque quedaron desamparados. Y así fuimos en distintos lugares, hay placas, Casanova, en Tapiales, hay placas de los desaparecidos de la zona. ¿Esos todos son en plazas? Mira, generalmente esos son en las plazas, las que te digo específicamente son en la plaza. Después señalizamos, pusimos una placa bien amplia en la fábrica Mercedes-Benz, que fueron desaparecidos no sé cuánto eran, ¿te acordás vos? Sí, 13 trabajadores. Más 3 o 4 esposas de los trabajadores también desaparecieron. En la fábrica Santa Rosa. En la Santa Rosa también pusimos placa. Bueno, en su momento era así, en la Santa Rosa fue cambiando, ¿vieron? Y así fuimos en la Monofor, pusimos la placa de un trabajador que tampoco es Monofor ahora. Hoy es ¿no? Eternit, la que está al lado de Ruta Teresa y la vía al lado de la calle Argentina. ¿Y cómo son esas investigaciones? Bueno, para ahí ir descubriendo. Porque generalmente habla específicamente de sí, si bien nosotros surgimos en el año 2013 acá en La Matanza como organismo, recogimos un poco las banderas y las formas de trabajar de los organismos históricamente, ¿no? De cómo trabajaban las madres, las abuelas, los grupos de familiares, ¿no? Que si bien ya para el 2013 había una gran confluencia con el Estado Nacional y con el Estado Provincial, los organismos siempre tuvieron sus archivos, siempre tuvieron sus propias historias, sus propios legajos, porque no hay que olvidar, y justamente digo en este marco de lo que estamos viendo en la película, el Estado Nacional, los provinciales también, los municipales también, pero digo, el Estado siempre rechazó este tema en profundidad, sacando los 2 primeros años del gobierno de Alfonsín, después ya a partir del 87 y durante todos los 90 hasta el 2003, este fue un tema del que el Estado no se hacía cargo. Entonces empezamos a hacer ese registro de, es sencillo, búsquedas de archivos, de nombres, de apellidos. Hay un listado de los desaparecidos, de las víctimas del terrorismo de Estado vinculados a La Matanza, se lo pedimos a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Empezamos a buscar esos nombres, empezamos a buscar las direcciones que figuran, de dónde fueron los secuestros, a dónde vivían. Empezamos a buscar esas direcciones en internet, en páginas amarillas, en página blanca, a levantar los teléfonos y a ver si ahí todavía vivía alguien. Digo, los que somos del conurbano sabemos que es muy difícil mudarse, o que uno no se muda muy lejos del barrio, o si uno se mudó de la casa, quedó viviendo un tío, un padrino, alguien que sabe cómo llegar al contacto. Mismo como decía Ana María, en la casa en que secuestraron al padre, si bien vivió la familia y todavía vive la familia Galeano parte, entonces es fácil contactarse muchas veces. Bueno, y así de a poquito hemos recuperado fotos de compañeros y compañeras que no habían, que el propio Estado no tenía, que el propio Estado todavía no tiene, porque tenemos que sentarnos a hacer un traspaso de material, porque el Estado... Por ahí nosotros les damos la información. Quizás a veces nosotros terminamos brindando información al Estado, brindando la información que ustedes están requiriendo. Claro, porque en general, si uno... En estos vericuetos, en estos vericuetos hay que decir que el Estado a nivel general, salvo algunos casos específicos o alguna instancia judicial, por ejemplo, no investiga. Por ejemplo, el Estado Nacional lo que hace son políticas reparatorias, políticas de memoria, acompaña a quien se presenta, pero es un mostrador donde hay que ir a presentarse. Hay mucha gente que no va porque no puede, porque no sabe, porque va y se pierde, etcétera. Y quien investiga a nivel judicial, como valga la redundancia, es algún tribunal, alguna fiscalía, pero que investiga casos concretos. Nosotros tenemos que pensar que de los, como dijo Ana, de los 30.000, nada más hay un 30% de casos que han podido ser judicializados, es decir, llevarse a juicio, que son los casos de las personas que fueron vistas en centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, y donde hay una prueba fehaciente a través de testigos de que tal persona fue vista ahí, torturada, etcétera. Lamentablemente es la minoría de los casos esos. Además quedó todo archivado porque no están las imágenes o no están vistos, por así decirlo. Claro, al no haber testigos, el otro porcentaje quedó en la nada. Sí, por ejemplo, un fusilamiento en la vía pública de esa época, salvo que haya habido testigos del fusilamiento y esos testigos hayan dado declaración en algún momento. Que igual también estaría complicado en ese momento dar
informar. Claro, hoy en día, para salir testigo, cualquiera que ve algo tiene temor. En la actualidad, y estamos en democracia hace 40 años, imagínate vos en aquella época, menos. Claro, complicadísimo, aparte corría muchísimo riesgo tu vida también. A nosotros nos pasó que a mi papá lo sacaron de nuestra casa, estábamos todos. Sí, estaba mi mamá, nosotros los 4 hijos, somos 4 hermanos, estábamos todos. Entonces nos sacan de la casa, lo llevan y no lo volvimos a ver nunca más. Bueno. ¿Sí? Él desapareció. Y con el correr de los años, por esto que decía Ezequiel, de ir y buscar, saber, o alguien declaró en un juicio que por ahí no tenía nada que ver con la desaparición de mi papá, sino de otra persona, dijo que vio a fulano, a tal persona, y así se va haciendo este rompecabezas que yo le llamo, nosotros sabemos que él pasó por la brigada de San Justo, que mi mamá tenía esa intuición y esa casi certeza, porque reconoció a alguien que había entrado, porque nosotros nos cerramos una habitación. Pero mi mamá tuvo de ver la cara de alguien, de los que entraron a nuestra casa, y después los vio en el policlínico. Mi mamá trabajaba en el policlínico. Claro. Pero era algo que ella había visto, no había una certeza. Después nos enteramos que estuvo en la brigada, y después de ahí lo trasladaron a Avellaneda, en el infierno de Avellaneda, otro centro clandestino. Entonces, en base a esa información, nosotros pudimos reconstruir esa partecita de nuestro rompecabezas. Hasta ahí llegó nuestra información. En este caso, me refiero, ¿sí? No, hay muchos casos que por ahí tampoco están ahí, están con piezas separadas o tienen piezas, pero no logran encajar. No se logra saber. Sí, a esta altura, con respecto a los juicios y con respecto a la mayoría de los casos de compañeros y compañeras de detenidos desaparecidos o asesinados, es muy factible que no lleguemos a saber recientemente, y menos en instancia judicial, que ocurrió. Nosotros, en cierta medida, una de las cosas en las que trabajamos, más allá de poder acercarnos de alguna manera a la justicia, cuando digo justicia es poder judicial, ¿no? Digo, ya el Estado a esa área o alguna causa, es también... ¿Cómo? Que el Estado nos escuche, claro, nosotros como testigo, como hijo en este caso como hijo de desaparecido. Mi hermana declaró en el juicio de la brigada como testigo de lo que nos sucedió, y así mucha gente, pero también declararon los sobrevivientes, de los que lograron sobrevivir y que después lo pasaban. ¿Por qué sobrevivieron? Porque lo pasaron al Poder Ejecutivo Nacional, ahí estuvieron detenidos en una cárcel y después le recobraron la libertad. La mayoría fue eso, el famoso PEM. Claro. Entonces, de esa manera, esas personas pudieron dar su testimonio de lo que les sucedió, o algunos que lograron que lo dejaban en libertad para que ellos cuenten lo que había pasado y para que los demás tengan miedo. Claro, para generar miedo más que otro tipo de cosas. Sí. Y otra de las cosas también en ese sentido de funciones que cuando tratamos de encontrar algún compañero o compañera y contar su historia a muchos hijos, nosotros tenemos mucho vínculo con muchos hijos, muchos hermanos, muchos familiares, es también para recuperar esa identidad de ese ser querido, para hacer homenajes, para hacer reparaciones, para hacer actos públicos, para que la comunidad de ese barrio sepa de estas historias que por ahí los abuelos que vivían en esa casa o los que vivían en esa casa hace 50 años casi no están más, pero están los hijos, los nietos, y siempre se supo que una noche pasó tal cosa. Esas historias de barrio, ¿no? Una vez yo vi cómo pasó a alguien, que mataron a alguien, que se llevaron a alguien, pero nunca supe quién fue, qué pasó, dónde estuvo. Y esas actividades públicas ayudan a nivel colectivo también, como decir, bueno, a ver, contar un poco más, cerrar un poco más, y también recuperar la identidad de esos militantes políticos que claramente fueron secuestrados, fueron perseguidos, secuestrados, torturados, encarcelados, asesinados, y sus cuerpos desaparecidos por su militancia política, porque tienen un proyecto de país inclusivo totalmente distinto a todo lo que vino después. De personas como para no terminar de contar del todo la historia. Claro, pero... que creyó que el país podía ser otra cosa, y que no es que solamente lo creyó. Los adolescentes de la UES